Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Pura Cultura en esta temporada de experiencia del empleado. Estamos trabajando un tema que nos gusta mucho, que están hablando mucho las organizaciones. Hoy nos acompaña Antonio desde México. Antonio, quiero que te presentes, ¿cómo estás? Cuéntanos quién es Antonio y quién hay detrás de ese líder. Claro que sí. Muchas gracias, Carolina, primero por invitarme, por tenerme en este espacio. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a toda la gente que sigue lo que ustedes hacen. Me da muchísimo gusto lo que ustedes hacen. Mi nombre es Antonio López y sí, como dices, estoy en México, en la Ciudad de México, de hecho, y soy el cofundador y director de Buca. Somos una agencia que ayuda a los líderes de recursos humanos a volverse más relevantes para el negocio, más relevantes para sus empresas a través de dos conceptos principales. El primero es poner al empleado en el centro, que es de lo que platicaremos el día de hoy a través del modelo de experiencia del empleado, de experiencia del colaborador. Y el segundo es a través de un modelo de agilidad. Entonces, queremos que el líder de recursos humanos sea una persona más libre, más importante, más exitosa, más estratégica dentro de sus empresas. Y eso lo hacemos poniendo a la persona en el centro. Un poco para presentarme, te tendría que decir que lo primero que siempre digo cuando me presento es que soy el papá de Diego y Victoria y el esposo de Sara. Eso es lo primero que me define y me define incluso en lo profesional, porque durante los últimos 10 años he trabajado en recursos humanos y sé lo que es ser el bombero de toda la organización y pagar la nómina, contratar gente, implementar programas de cultura, capacitar, desarrollar al talento, hacer onboarding, pero también sé lo importante que es la estrategia de cultura, la estrategia de transmitir el propósito de una organización hacia su fuerza laboral, hacia sus empleados y cómo se debe transmitir. Y durante los últimos 3 años y medio que fui director de recursos humanos en una empresa aquí en México, sacrifiqué lo que soy, ¿no? Porque lo que te dije que soy es el papá de Diego y Victoria y el esposo de Sara. Y siempre estuvo mi desarrollo profesional y mi carrera por encima de eso que soy. Y ahora que tengo yo mi propia empresa, pues primero soy eso, primero soy el papá de mis hijos y el esposo de mi esposa y después soy un empresario. Entonces, y eso es bien importante para mí porque de lo que se trata todo lo que hacemos en Buca es de poner a la persona en el centro siempre. Primero la persona, después la persona y después la persona, ¿no? Qué bueno, así es. Así también vemos en Caramelo nosotros la gestión del talento. No nos gusta hablar de experiencia del empleado, más que experiencia del empleado hablamos de experiencia del colaborador, de momentos que importan y de gestionar persona, porque finalmente eso somos personas. Antonio, si pudieras decirme en un tweet corto qué es la experiencia del empleado, ¿qué me dirías? Es la interacción entre lo que el colaborador espera y el diseño intencional que tiene la organización para satisfacer esa expectativa. ¿Y qué relación encuentras entre gestionar cultura y gestionar la experiencia del empleado? ¿Crees que son dos caminos diferentes? ¿Crees que es uno solo? ¿Crees que no puede ver el uno sin el otro? ¿Cómo lo ves tú? Creo lo último, no puede haber el uno sin el otro. De hecho, uno de los ambientes más importantes de la experiencia del colaborador es la cultura. Eh, Creo que la cultura, más bien la experiencia del colaborador, no se circunscribe únicamente a la cultura. Hay mucho más que impacta la experiencia del colaborador, pero creo que todo lo que tiene que ver con experiencia del colaborador impacta directamente a la cultura. Desde el espacio físico, las herramientas tecnológicas que existen, los estilos de liderazgo, la forma de trabajar, todo eso que está concebido y considerado dentro de un modelo de employee experience. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué te detonó esa necesidad de trabajar experiencia del empleado? Me sentía incluso desarrollando estrategias de recursos humanos, que es lo que hice antes de fundar Buca, me sentía en una rueda de hámster, todo el tiempo corriendo, todo el tiempo haciendo mucho trabajo, mucho trabajo, o sea, jornadas de 12, 14, 16 horas de trabajo que no conducían más que al ciclo tradicional, transaccional de recursos humanos de contratar, dar onboarding y pagar la nómina por un lado, capacitar y desarrollar, y sí generar un sentido muy genuino de propósito dentro de los colaboradores, pero que así seguía, ¿no?
y con innovaciones muy incrementales que no aportaban realmente al valor del negocio de la empresa. Y me puse a investigar si era solamente que yo era muy deficiente como líder de recursos humanos. Y resulta que no, resulta que muchos líderes de recursos humanos se sienten así, se sienten en esa rueda de hámster, corriendo siempre, apagando fuegos por todos lados. Y quise investigar un poco qué había después de eso, cómo hacer que el trabajo de las personas fuera más relevante y fuera más significativo, que es algo que nosotros en recursos humanos tenemos que hacer, es parte de nuestra obligación, pero también cómo hacer que el líder de recursos humanos tuviera las herramientas y los modelos de management, digamos, que le ayudaran a transitar ese camino de lo transaccional a lo estratégico con dos razones, con dos motivos principales, que eso responde concretamente a tu pregunta. El primero es que la gente efectivamente se sienta más a gusto, más feliz, si cabe el término, trabajando en donde trabajan, pero que al líder de recursos humanos le mejore también su condición de socio estratégico de las organizaciones, de persona, ¿no? Porque lo que te decía yo y que se replica mucho son jornadas interminables, ¿no? Entonces, y poco reconocimiento. Entonces, el tema de socio estratégico, el tema de persona integral, no eres papá fuera de la oficina y eres jefe dentro de la oficina. Eh, y el tercer punto es que satisfaga de mejor forma el sentido de propósito que todos los que nos dedicamos a recursos humanos tenemos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y encontré en el modelo de Employee Experience el marco de referencia perfecto para satisfacer esas tres cosas. Porque una empresa, ya sea en cabeza del líder de cultura, de talento humano o incluso en su CEO, presidente, gerente, dice debemos gestionar la experiencia del empleado? Porque una empresa necesita gestionarla. Mira, hay como muchas razones. Nosotros siempre, lo primero que decimos es porque es lo correcto, porque la gente dedica mucha de su vida, ni siquiera de su día, mucha de su vida, o sea, mucho tiempo de su vida y mucho esfuerzo, mucho desgaste y muchos kilos, ¿no? En algunos casos como yo, deja muchos kilos en tu empresa, tratando de hacer que ganes dinero como empresario, como directivo, tratando de hacer que tus clientes estén satisfechos con lo que haces. Entonces, la primera razón es porque es lo que hay que hacer, es lo correcto, ¿no? Y esa debería ser suficiente, pero te quiero dar por lo menos otras dos. La segunda es que se ha demostrado que enfocarse en la experiencia del colaborador tiene resultados muy importantes. En cuanto, el primero es el engagement que todos conocemos, ¿no? Entre mejor sea la experiencia de tus colaboradores, mejor será el engagement. Pero el engagement, así como la experiencia del colaborador, no son un fin en sí mismo, salud. No son un fin en sí mismo. Se trata de que estos indicadores ayuden a mejorar el desempeño de tu empresa, ¿sí? A generar resultados de negocio. Y existen indicadores, a mí me encanta mucho siempre hablar del libro de Jacob Morgan, porque lo que hace él es que analiza las empresas que son experienciales de las que no lo son y puede identificar indicadores de negocio, indicadores financieros del desempeño de las empresas que sí son experienciales. Te habla, por ejemplo, de que en promedio las empresas experienciales son 40% más pequeñas que las empresas que no lo son. Es decir, con menos gente pueden tener mejores resultados. Tienen mucha más utilidad por empleado, porque pues como son más pequeñas, generan más utilidades. Tienen mucho más revenue por empleado. Eh, y el precio, el desempeño del precio de sus acciones en aquellas empresas que son públicas también suele ser mejor. Y te estoy hablando obviamente de un contexto norteamericano, que es muy distinto, incluso poder medir el desempeño financiero de empresas públicas en Estados Unidos que en el resto del mundo propiamente y mucho más en Latinoamérica, ¿no? Y la tercera razón es una razón más como de filosofía y de principios, que hay una desconexión todavía entre la experiencia que vivimos nosotros como clientes con la experiencia que tenemos como empleados. Estamos, por ejemplo, platicando ahora por Zoom, o este video va a estar en YouTube, o tal vez saliendo de esta entrevista vayas a reservar una, un hospedaje en Airbnb. O vayas a navegar por Facebook. Y todos estos ejemplos que te acabo de dar son empresas que poniendo al cliente en el centro
van diseñando, desde antes de que tú llegues a estas plataformas, a estos servicios, a estos productos, diseñan perfectamente los puntos de contacto que tienes para llevar a cabo alguna acción, para comprar un boleto de avión, para reservar un hospedaje, para subir un video en YouTube, para reservar y tener una videollamada. Todos los puntos de contacto que tenemos como clientes, como usuarios con estas plataformas, están perfectamente bien diseñados. Y ello hace que tu experiencia sea buena o mala, tal vez, sea mejorable, pero por lo menos es muy intencional en cómo quieren que vivas esa experiencia. Y hay una desconexión en no haber ese mismo diseño intencional de cómo queremos que sea la vida de un colaborador en nuestra organización. Y a veces sí lo hacemos, pero sin considerar cuáles son las expectativas y los momentos que realmente le importan al colaborador. Súper. Hemos visto o hemos leído varias teorías donde dicen que la experiencia del empleado se compone como de 5 etapas, pero más que esas etapas, ¿cuáles son esos momentos que importan? Esos, lo que dicen moments that matter, que las personas y más que todos los líderes de talento humano tienen que poner foco. Totalmente. Te quiero contestar desde dos perspectivas, si me lo permites. La primera es como la del libro y la segunda es la de Buca, ¿vale? La del libro lo que te dice es, identificas los dos principales, o sea, el primero y el último, y el primero es el de employer branding, cuando un candidato o una persona se vuelve consciente de la presencia de tu marca empleadora en el mercado, y el último es cuando terminan su ciclo en una empresa, ¿no? Y a partir de ese ciclo caben justo 3, 5, 6 momentos específicos. Uno de ellos es el onboarding o lo que tiene que ver con los primeros días de trabajo, el tema de feedback, el tema del espacio físico, el tema incluso de la compensación, el tema del desarrollo y el crecimiento dentro de la empresa y pues finalmente pues la salida, ¿no? Esa es la respuesta sencilla. El modelo que más me gusta, por cierto, es el de Employee Experience Flywheel, que te dice, bueno, es una rueda y tú te tienes que ir metiendo, ¿no? Y ahí cabe de manera transversal el tema de cultura, porque la cultura, como yo te decía, se hace patente en todo el recorrido del empleado, desde que se vuelve consciente de tu marca empleadora, qué es lo que le ofreces, cuál es la propuesta de valor que le haces a ese empleado, hasta el momento en que te vas, ¿no? La cultura está presente en todo ese recorrido. Esa es la respuesta del libro. ¿Cuál es la respuesta de Buca? Nosotros somos no enemigos, pero sí contrarios a adoptar mejores prácticas. Nosotros justo estamos tan metidos en esto de Employee Experience que nuestra respuesta siempre va es que los momentos que importan dependen y son específicos para tu organización. Entonces, más allá de decirte, pues tienes que generar un buen onboarding, más bien define qué es lo más importante para tu organización. Mapea el recorrido que tiene tu empleado, que tienen tus empleados en tu organización. Identifica cuál es la expectativa que tienen tus empleados de distintos momentos y a partir de ello, diséñalos. Identifica, razona cuáles son los momentos que importan. Me gusta mucho esa respuesta porque efectivamente es así, cada organización debe entender cuál es su cultura, dónde está, cómo es su entorno, como para desarrollar esa experiencia del empleado. Porque nosotros vemos que hay empresas referentes en el proceso como PayPal y las de siempre, Google, Pinterest, Airbnb, que tienen, son un referente en temas de cultura y muchas empresas dicen yo quiero tener esa experiencia del empleado y tratan de copiarlo y creo que estamos alineados. Se trata de entender en qué momento de la organización estamos para saber qué le vamos a ofrecer a las personas que queremos que trabajen con nosotros y cómo los vamos a invitar a que hagan parte de la organización, cómo los vamos a desarrollar, cómo los vamos a potenciar y finalmente también cómo los vamos a retirar. Quisiera que habláramos un poquito de ese último punto, que es el menos favorito en la experiencia del empleado y es el proceso de retiro. A nosotros en Caramelos Caso nos gusta hablar no en términos de ex empleado, sino de egresado, que es una persona que hizo un aprendizaje en tu organización y puede ser también alguien que en el futuro te aporte mucho. ¿Cómo gestionar ese proceso de retiro desde tu experiencia? ¿Dónde la han embarrado? ¿Dónde la han hecho bien? Empresas que posiblemente digas como esta empresa lo hizo muy bien porque lo manejó así
¿Y qué consejos darías como que definitivamente no se puede hacer en un proceso de retiro gestionando la experiencia del empleado? Claro. Sin duda, el ejemplo que tengo más fresco y que es de los que más me han sorprendido para bien en los últimos meses es el de Airbnb. Muy cuestionable, hay quienes opinan que no. No quisiera regresar al lugar común de Airbnb, pero en verdad me pareció muy relevante lo que hicieron. Era una empresa que estaba a punto de hacerse pública en enero de este año. Es una empresa que se dedica a la industria turística. Obviamente, a partir del COVID empezó a sufrir y a sufrir mucho. Y lejos de amenazar a todos y de espantar a todos, el mensaje del director fue muy claro. Tenemos que hacer un corte lo más profundo que se pueda, pero te digo algo, si te quedas, ahora sí que ya la libraste, ya no te voy, o sea, el que se quede ya tiene certidumbre de que, de que va a poder permanecer, si así lo desea, en la organización por un buen periodo de tiempo y que se le van a garantizar sus derechos de desarrollo, vaya que, y eso es algo que, por el contrario, las empresas difícilmente pueden transmitir un mensaje así porque siempre hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar en el mercado, ¿no? Entonces, primer check de Airbnb fue muy transparente, es decir, tenemos que cortar fuerte y profundo, pero los que se queden tengan la certidumbre de que se van a quedar, si así lo desean, por un periodo largo de tiempo. Ya no deberán tener ese miedo de que van a ser despedidos. Segundo, no solamente tus derechos laborales en lo que corresponde están considerados, tu indemnización legal y todo, sino porque sabemos la etapa económica que va a atravesar el mundo, te vamos a ayudar un poco más para ayudarte a perfilar económicamente el tiempo que puedas estar fuera del mercado. ¿Qué hacen otras empresas? Te indemnizo con tu salario base, ¿no? No con, no con con lo que realmente, ni siquiera con lo que legalmente te corresponda, sino con lo mínimo indispensable, porque estoy en una etapa de crisis y porque tengo que cuidarme financieramente, lo cual es muy respetable e incluso es entendible. Pero otra vez, lo que hizo Airbnb es poner a la persona en el centro, darle un mensaje a la persona de que la persona me importa justo por lo que dices, porque tú ya trabajaste en esta organización, porque diste lo máximo, porque nos ayudaste a ser una empresa a punto de hacerse pública y porque no depende de ti que en este momento tengamos que despedirte. Entonces, segunda palomita. Tercera palomita, hicieron un catálogo que aparte se distribuye con la marca de Airbnb, con lo que ello pueda implicar, perdón, sobre todo el talento que se estaba yendo, que es talento de primer nivel de todo el mundo y que ha probado que puede trabajar y puede ayudar a tus empresas, a las otras empresas, a generar una cultura de alto desempeño, de alto valor, de compañerismo, súper cool, ¿no? Aparte, y ayuda a promover todo ese roster de empleados o de ex colaboradores hacia otras empresas. El simple hecho, de hecho vi algún post de algún ex Airbnb que de inmediato tuvo 4 o 5 ofertas únicamente por estar en ese roster, por saber vaya, que la marca pesa y que eso le ayudó a conseguir empleo luego. ¿Qué hacen otras empresas? Pues nada, eso, o sea, déjalo descartado, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y lo último, muy trascendente para mí, que tal vez en lo práctico y en el proceso puede ser muy automatizado, pero que tiene un trasfondo importante, es la carta que les escribe el CEO a cada uno de los ex colaboradores, ¿no? En donde les dice, estoy muy eh, dolido, muy arrepentido, me duele mucho que te vayas porque tú ayudaste a construir esto, porque agregaste mucho valor a la empresa, pero estamos pasando por una etapa que es muy difícil y tengo que ver también, pues por mis accionistas obviamente, pero también por los demás empleados que se quedan y pues trataremos de darte todo el apoyo. Y esa carta para mí fue así como, no lloré, ni estuve a punto de llorar, pero sí me pareció muy, muy emotiva y que además cristaliza todo lo que te digo de poner a la persona en el centro y acompaña las acciones, porque claro que esa carta es muy fácil de mandar, ¿no? O sea, tú agarras, la buscas en Google y si tienes que correr al 25% de tu plantilla, pues la copias y la pegas. Pero si te volteas y no promueves a tus ex colaboradores, si no les pagas la indemnización que corresponde, si no das un mensaje de tranquilidad al resto de tu equipo, entonces esa carta no tiene ninguna trascendencia. Entonces lo que me gusta es como el ejemplo de cómo todo cae como en línea vertical, ¿sabes? O sea, cómo todo es consistente
con el mensaje y por supuesto con la cultura que trata de promover una empresa como esa. Y hay algo muy clave y es que hay una cabeza que es un líder empoderado, que no es el líder de X o Y área, es el líder de la compañía el que se tiene que poner la camiseta en esos momentos y decir, yo me encargo Totalmente. y le hago No se lo frente deja el a de la recursos situación. humanos. Ahorita hablando del tema de la pandemia y la situación que estamos viviendo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en temas de experiencia del empleado? ¿Qué se viene? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Cómo se ha venido gestionando en trabajo remoto, en teletrabajo? Es bien interesante esa pregunta. Eh, yo creo que aquel que te conteste que ya tiene una respuesta como precisa y puntual y a prueba de errores sobre esa pregunta, yo creo que te estará mintiendo. Lo cierto es que se ratifica la importancia del diseño intencional de esos momentos. Te voy a poner dos ejemplos. Y algo, o sea, como que lo primero que pasó es váyanse a sus casas. Bueno, pero pues, ¿qué me llevo? Déjame agarrar un cuaderno, mi computadora. Ok. Eh, y ya, o sea, ¿cuál diseño, no? O váyanse, porque si se quedan aquí se van a contagiar. Pero lo que sí está pasando en estos momentos es que está existiendo esa preocupación de que con independencia de que el colaborador esté o no esté en el lugar de trabajo habitual, tenga un espacio físico decoroso para poder realizar bien sus funciones. Buena conexión a internet, una silla cómoda, un espacio adecuado. Eh, Está existiendo también la necesidad de parte de las empresas de diseñar el trabajo para que puedan coexistir las familias en el espacio de trabajo, o sea, la casa, y pueda haber distractores, puede haber algunos otros elementos que le permitan al colaborador enfocarse cuando tiene que enfocarse, pero sobre todo, y eso es bien importante y lo estoy viviendo en estas semanas con algunos clientes y en mi vida personal, que tengas la posibilidad de desconectarte del trabajo cuando haya que desconectarse del trabajo. Ya te platicaba yo que tengo dos hijos y, y es como, pues tienen que ir a sus clases, tienen que comer a sus horas, ¿no? Y muchos de mis clientes están batallando mucho en cómo le hacemos para que el liderazgo realmente se transforme y tenga esa flexibilidad que ya no es una aspiración, sino ya es un producto de primera necesidad para que los empleados tengan esta flexibilidad de colaborar y enfocarse cuando tienen que hacerlo y desconectarse cuando tienen que hacerlo. ¿Cómo diseñas la colaboración para que así pueda suceder? Y lo tercero y más importante, y que es algo que me está pasando muchísimo en muchas empresas con las que estamos platicando ahora, es el tema de la cultura remota. Sobre todo trabajamos con muchas startups y empresas que se habían enfocado, la verdad, muy fuertemente en primero diseñar los espacios físicos adecuados para que la cultura pudiera vivirse, pudiera sentirse en el espacio físico, ¿no? Desde estos espacios abiertos, colaborativos, súper padres, desde las dinámicas y rituales de cervezas, de andar en patines, de llevar a tu perrito, lo que quieras. O sea, eso es muy cuestionable y todo, pero era parte de su cultura y que ahora, pues obviamente se están viendo en el desafío de cómo diseñas esa cultura que sea remota, que sea relevante, que sea trascendente para el empleado, para la organización, al mismo tiempo que balanceas esto de ser productivo cuando hay que serlo y ser persona, ¿no? Ser humano cuando tengas que serlo, ser papá, ser hijo, ser hermano, un tiempo para mí, con esta saturación de Zoom, por ejemplo, que tenemos todos de 6, 7 horas diarias en Zoom. Y eso es muy relevante como aspectos clave de la experiencia del empleado, por lo menos desde mi experiencia personal y profesional en lo que he vivido en las últimas semanas y meses. Claro, y es que digamos que esto nos tomó por sorpresa a todos y acá realmente es donde se pone a prueba la cultura, cómo estabas en tu organización, cómo lo estabas gestionando, confiabas en tu equipo, empoderabas a tu equipo, porque ya no los puedes tener al lado y ya no hay tanto control como estábamos acostumbrados, y ahí es donde la confianza como que sale en furor y demuestra todo el potencial que tiene cuando se gestiona adecuadamente. Porque obviamente no hay culturas buenas ni malas, simplemente hay formas de gestionarla y como lo hemos dicho, cada cultura se va formando de acuerdo al entorno de cada organización. Quisiera preguntarte, ya como para ir cerrando este tema, nos gusta mucho aprender de los demás. ¿Qué libros nos podrías recomendar
para estudiar más del tema, un libro que te haya marcado y qué frase es como un mantra para ti que crees profundamente y la llevas a las organizaciones porque sabes que mueve a las personas. Sí, ay, la segunda es más difícil. La primera es sencilla. Hay 3 libros, 2 de Employee Experience. El primero es de Ben Witter o Ben Whiter, no me acuerdo cómo se pronuncia, que se llama The Employee Experience. Y el segundo, bueno, y tiene un subtítulo ahí, ya sabes, ¿no? Y el segundo, que es el de Jacob Morgan, que se llama The Employee Experience Advantage, que yo creo que todos hemos visto, si no está como muy fácil de conseguir, de Jacob Morgan. Y el tercer libro que a mí me ha marcado para el tema de Employee Experience se llama The Power of Moments, de Chip y Dan Heath. Y es un libro que te habla de la importancia y de la trascendencia de diseñar momentos únicos, momentos significativos, tanto para tus clientes como para tus colaboradores. No es un libro escrito para Employee Experience, pero lo que decía al principio, o sea, debemos aprenderle mucho al marketing y al diseño de productos para poder trasladarlo eso a los empleados. Y obviamente el cuarto libro, que también es de Chip y Dan Heath, que es el de Made to Stick, que es como generas historias que realmente se queden. Y eso es muy importante, por ejemplo, en el tema de cultura organizacional. Que se cuente a través de historias es algo súper, súper relevante. Cuando tú estás creando una empresa, lo que estás creando es un sueño y estás invitándole a otras personas a que compartan ese sueño contigo y que lo hagan realidad. Y esa es una frase, no es así exactamente, pero es una frase de un libro de Ben Horowitz, se llama The Hard Thing About Hard Things, y es de cómo construye él sus empresas, su empresa y sus empresas, y habla en un capítulo muy importante de este tema de cultura. What you do is what you are, también creo que es, déjame te lo confirmo en este momento. Sí, de Ben Horowitz, es que también lo leí y está buenísimo ese libro, es sobre cultura, pero la frase que a mí me marca es esa. O sea, más que la frase es el concepto. Ayudemos a los líderes de recursos humanos y ellos a su vez a los dueños de las empresas, a los empresarios, a los directores, a crear ese sueño, porque yo creo que es muy complicado. En el peor de los casos, si hay líderes de empresas, si hay empresarios que dicen no me importa, pero yo creo que es imposible que haya un líder o un empresario que diga quiero crear un lugar que sea horrible para trabajar. Y yo creo que casi siempre es lo contrario. Ayúdenme a construir este sueño que yo tengo. Pero ese sueño no es nada más hacia afuera, hacia el mercado, hacia el modelo de negocios, sino también es hacia adentro. Y la mejor empresa para trabajar es la tuya, porque tú la estás diseñando, porque tú estás haciendo que sucedan cosas que quieres y cosas que no quieres. Entonces, es algo que yo transmito mucho Ahora que hablabas, siempre que tengo oportunidad de hacerlo. súper. Ahora que hablabas y mencionabas el libro del tema de momentos que importan, ¿cuáles serían para ti, digamos, tres momentos que importan en las organizaciones y que no se pueden perder de vista? Uh-huh. El primer contacto con el reclutador, pero es un momento mágico para cualquier candidato el recibir la primer llamada de vi tu currículum y me gustó mucho y quiero ver si te interesa. Es algo que puede ser tan sencillo como elaborado, como lo quieras, pero es algo mágico para aquel que recibe esa información. El segundo momento para mí es el primer día de trabajo. Es fundamental que diseñes una gran experiencia para el primer día de trabajo. Y el tercer momento, para ser consistente con mi filosofía, depende mucho, pero tiene que ser algo que resalte mucho la cultura de la organización. ¿Qué dinámicas, qué rituales se siguen para transmitir los valores de tu organización y para vivirlos realmente? Esos diría que son los 3. Súper. Si pudieras decirle una frase o en un tweet nuevamente a los líderes de las organizaciones, ¿qué consejo le darías para hacer y para gestionar adecuadamente la experiencia del empleado? En un tweet, no, a ver, olvida tus libros de mejores prácticas, diseña lo que funciona para tu organización. O sea, concreto, así es. Diseña lo que le sirve a tu organización. Ya como para cerrar, eh, ¿cuál es tu top 3 para gestionar personas? Que no puede faltar en la gestión de personas. La persona, ¿no? O sea, el ser humano,
la innovación y la agilidad. Te elaboro. Si tú no centras todo en la persona, no sirve que vayas, cuál es la mejor práctica que vas a implementar, cuál es la innovación que vas a implementar si no pones a la persona. La innovación entendida como un proceso de iteración y de experimentación, no de adopción de mejores prácticas. Y la agilidad, porque nos surge en recursos humanos ser más relevantes, ser más estratégicos. Y si tú no eres ágil, entonces te pierdes o en proyectos que se pierden y que no concretas nada, o en cosas que no están realmente hechas a la medida de tu empresa. Súper, súper Antonio, muchísimas gracias. Creo que quedan muchos aprendizajes. Uno quisiera quedarse conversando y aprendiendo e intercambiando más ideas de experiencia del empleado, pero te agradezco haber sacado este tiempo para compartir con nosotros tus aprendizajes, tu experiencia y como todo lo que has vivido en estos años gestionando personas y gestionando, acompañando la experiencia del empleado. No, muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación, por darme este espacio. Claro que sí, Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y nos vemos en un próximo episodio de Pura Cultura, la serie web más práctica del mundo. Muchísimas gracias.